No te va a dar más. Ya lo verifico. Bueno, muchachos, la clase del día de hoy es de primeros auxilios básicos. ¿Perdón? No me vale encender la cámara si le envié un mensaje al grupo, profe, con el mensaje que me sale. Ya listo, no se preocupe, tranquilo, no hay problema entonces. Ya, ahora sí, voy a dar las indicaciones generales, muchachos. Vamos a recibir la clase de primeros auxilios básicos. Dicha clase es hasta las 9:30. Se acaba a las 9:30 y inmediatamente ustedes ya pueden rendir la evaluación de primeros auxilios, que es de carácter obligatorio. Todos deben rendir. Para esta evaluación ustedes tienen que aprobar con un mínimo de 16. Su nota mínima debe ser de 16. No pueden sacar menos o si no les va a tocar pagar un valor adicional en secretaría y tener una clase de recuperación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste la clase? En emergencias sumamente sencillas, términos básicos, cosas generales. ¿De acuerdo? Pero sí me gusta que todos formen parte de la clase. Si veo que todos forman parte de la clase, participan, leen, preguntan, prestan atención y todo, yo les he de ir diciendo, acorde va avanzando la clase, les he de ir diciendo ciertas preguntas que van en la evaluación. Todo depende de ustedes y su colaboración que tengan hacia mí, ¿de acuerdo? Eso nada más, muchachos. Demos inicio ya. Déjenme que se me carguen las diapositivas, por favor. Y si damos inicio. Ahí estamos. Vamos, primeros auxilios. Vamos con algo importante, con la definición de primeros auxilios. Alguien que me ayude leyendo qué son los primeros auxilios, por favor. Yo, profe. Les escucho. Los primeros auxilios son los cuidados inmediatos y adecuados y provisionales brindados a las personas accidentadas o con enfermedades de aparición súbita antes la llegada de... No puedo leerlo. De profesionales. Listo, muy amable. ¿Qué entendió al respecto? ¿Qué es para usted? Con sus palabras, ¿qué son los primeros auxilios para usted, compañero? Atención inmediata para personas con problemas. Excelente. Muy bien, qué buena definición. ¿Alguien más, por favor, que me ayude? ¿Qué es para usted con sus palabritas? ¿Qué es para ustedes con sus palabras los primeros auxilios, por favor? Son acciones inmediatas que se puede brindar hacia una persona que está mal. Excelente, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que entendieron referente a los primeros auxilios, lo que dice ahí? Buenos días. Son acciones que se puede dar a alguien que necesita ayuda solo hasta que llegue un profesional. Excelente, muy bien. De eso se trata los primeros auxilios. Gracias por el aporte, chicos. A ver, los primeros auxilios van a ser los cuidados inmediatos, pero mucho ojo con esto. Son los cuidados inmediatos provisionales. ¿Sí? Es decir, nosotros no nos encargamos de la atención de un paciente de forma definitiva. Solo le ayudamos a estabilizar, a hacer alguna que otra cosa, algo sumamente básico, hasta que lleguen los profesionales. Ellos sí son los indicados de dar una atención completa. Ustedes no. ¿De acuerdo? Continuemos, vamos. Para nosotros brindar los primeros auxilios, para nosotros brindar los primeros auxilios debemos contar con las medidas básicas de bioseguridad. ¿Cuáles van a ser en este caso? Van a ser la mascarilla, los guantes y el correcto lavado de manos. ¿Por qué no les doy esta máscara que está aquí o estas gafas? Porque son de difícil transportación. Son las que van a andar a cargar en la maleta, en la cartera. Aparte son muy grandes, ocupan mucho espacio y no estaría correcto. ¿De acuerdo? Pero una mascarilla, un pasito de guantes, saber lavarnos las manos de forma correcta, eso es esencial. ¿Ok? Pese a que hemos nosotros usado por largo tiempo esta de aquí, aún no sabemos ponernos de manera adecuada. Pero primero, antes que nada, ¿para qué me ha servido la mascarilla? ¿Para qué me sirve ponerme la mascarilla? Protegernos de virus. Para protegernos de agentes.
externos, como pueden ser virus, bacterias. Excelente, especialmente que sean de origen respiratorio, ¿no es cierto? Que se contagien mediante gotículas, mediante partículas que se encuentran en el aire y que puedan ingresar a mi nariz y a mi boca. He ahí la importancia de saber colocarme bien la mascarilla. Porque si yo no me coloco bien la mascarilla y voy y atiendo a un paciente que no conozco, pero le quiero ayudar, pero no tengo idea quién es, no tengo idea cómo se llama, no sé qué enfermedades tenga, yo puedo adquirir tranquilamente todas las enfermedades que el paciente tenga si no me coloco los dispositivos de bioseguridad de manera correcta. Un claro ejemplo de una enfermedad que es sumamente fea y respiratoria, la tuberculosis. De acuerdo, vamos a ver el videíto en el cual nos explica de forma correcta cómo es el correcto uso de la mascarilla. Presten atención. Os vamos a explicar el buen uso de la mascarilla para protegernos todos. Comenzamos con una buena higiene de manos. La mascarilla la cogeremos sin tocar la parte interna. La fijamos a nariz, barbilla y laterales. Las mascarillas recomendadas son las mascarillas quirúrgicas y también las mascarillas FFP2 y FFP3. Otra mascarilla no recomendada es la mascarilla con válvula, dado que protege a quien la porta, pero no a los demás. A la hora de quitarnos la mascarilla lo haremos siempre desde atrás hacia adelante, sin tocar la parte interna. Y de nuevo haremos una buena higiene de manos. Para asegurar una correcta protección, mantendremos la distancia física de seguridad. Muchas gracias. Y listo, de esa manera es el correcto uso de la mascarilla. Si observamos, la mascarilla debe cubrir boca y debe cubrir nariz, no debe cubrir el mentón, como muchos lo hacemos, ¿no es cierto? Si se han dado cuenta, todos vemos, he visto un montón de cosas. Todos se ponen la mascarilla en el mentón, en el codo y así. Ahora vamos con nuestro segundo elemento esencial de bioseguridad, que es los guantes. ¿Los guantes para qué me sirven? Para protegerme de no tener contacto directo con fluidos corporales, tejidos corporales, membrana mucosa o piel lesionada. Sí, ¿por qué es importantísimo usar este equipo de protección personal que son los guantes? Por ejemplo, si yo me lastimo, ¿no es cierto? Y no me di cuenta y atiendo a una persona que está perdiendo mucha sangre, demasiada sangre está perdiendo esta persona, y tengo contacto directo con ella, ¿qué enfermedades creen que puedo adquirir? Si la persona está enferma con enfermedades de contagio por acción sexual, entonces puede contagiarse con cáncer o SIDA, ¿no? Con SIDA el cáncer no se contagia de esa manera, el VIH sí. Ajá, muy bien, muchas gracias. Entonces, y el VIH es una enfermedad catastrófica que les va a acabar la vida, ¿solo por qué? Por no ponerse guantes y hacerse los héroes y querer atender a una persona sin guantes. ¿Se dan cuenta? Absolutamente nadie va a conocer los antecedentes médicos que tenga esta persona, pues. Nadie, excepto en el hospital. En el hospital sí ya se conoce el historial médico de cada paciente. Ustedes no. Si atienden, si deciden prestar los primeros auxilios a un total desconocido, no van a saber qué tienen. ¿Ok? Entonces siempre protéjanse de manera adecuada con los equipos que les estoy mencionando. Para esto es importante, ponerse guantes es sumamente fácil, ¿no es cierto? Ponerse guantes cualquier persona lo hace, ¿no? Sin ningún problema, sin ningún inconveniente. El detalle está en retirarse y saber cómo retirarse los guantes, que van a ver en el video cómo se retiran los guantes y la peculiaridad de esto. ¿De acuerdo? Presten atención, por favor.
realizar un cuidado que requiera el uso de guantes, previamente realizaremos una correcta higiene de manos. Tras la colocación de los guantes y de realizar el cuidado para el que nos los hemos puesto, vamos a hacer especial hincapié en la retirada de los guantes. Para ello, con una de las manos procederemos a realizar un pellizco para hacer tracción hacia abajo y poder retirar este guante sin tocar la parte interna, solamente la parte sucia. Al hacerlo así, esta mano la tenemos liberada y limpia. Recogeremos con este guante con esta mano y con 2 dedos introduciéndolos por la parte interna, que también está limpia, procederemos a la retirada y darle la vuelta de esta manera para poder tocarlo solo por la parte interna que está limpia y desecharlo en la papelera. Tras desecharlo en la papelera, volveremos a realizar una correcta higiene de manos. Nos dimos cuenta cuál fue la peculiaridad que observamos en el momento de que se retiran los guantes. ¿Qué sucedió? Que introduce los 2 dedos en el guante para poder sacarse. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de no contaminarse de alguna enfermedad o algún sustancia. Excelente, ¿no es cierto? Para no contagiarse, pues porque si me saco los guantes y topo la cara externa de los mismos, ya perdí todo lo que logré. Otra vez entraré en exposición, ¿verdad? Y no he logrado absolutamente nada. Por eso es importante aprender a sacarse los guantes. Ponerse no hay ningún problema. Pero en el video se menciona, y en la vida profesional también debe ser así, que antes de usted ponerse los guantes debe lavarse de forma correcta las manos. Y al momento que se sacan los guantes, de igual manera, debe lavarse de manera correcta las manos. Ahora, aquí va como han estado participando y todo, les ofrecí yo también. La primera pregunta de la evaluación consta en el correcto lavado de manos. El correcto lavado de manos consta de 8 pasos, que espero que no se olviden. ¿De cuántos pasos consta el correcto lavado de manos? 8. Excelente, excelente, ¿no es cierto? De 8 pasos. De ahí observamos que está el 1A y el 1B, que es prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Es prácticamente lo mismo, que es colocarnos jaboncito. Ok, cada uno en este momento, les agrando un poquito la imagen, vamos a replicar paso a paso, todas las manitas frente a la cámara, y vamos a ir replicando paso a paso todo lo que esté en la imagen. Les veo, denle muchachos, sigan por favor, vamos a hacer este ejercicio. Disculpe, profe, yo no puedo realizar, tengo inmovilizada la una. Nada más. No se preocupe, tranquila, no hay problema. El resto ya vamos finalizando, muy bien muchachos. Esa es la actitud, muy bien. Entonces, el correcto lavado de manos consta de 8 simples pasos, los cuales ustedes deben replicar uno a uno para que tengan un efectivo lavado de manos. De acuerdo, que sea efectivo el lavado de manos. Ahora, una vez que nosotros ya hemos contado con los equipos de bioseguridad, ya vamos a entrar un poquito en materia. Como recomendación, ahorita que ya aprendieron primeros auxilios, siempre anden a llevar un parcito de guantes y una mascarilla. Uno nunca sabe cuándo nos podamos enfrentar a alguna emergencia, ¿ok? Ahora vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer frente a un accidente? Y hay que valorar 3 aspectos importantísimos: la seguridad, la situación y los recursos. Estos 3 aspectos van en conjunto, no puede faltar ninguno de ellos. Esto también es importante que ustedes sepan. ¿Por qué? Porque igual es pregunta de evaluación. Seguridad, situación y los recursos, ¿ok? Seguridad, situación y recursos. Entonces, ¿qué vamos a valorar antes de nosotros brindar los primeros auxilios? Estos 3 aspectos. ¿Sí? Si falta uno de ellos, falta la seguridad, yo ya no puedo ayudar. ¿De acuerdo? Estos 3 son un conjunto
para yo sí poder ayudar. Deben estar presentes. La seguridad debe estar presente. Debo conocer la situación y debo tener los recursos. Si no, no puedo yo hacer nada al respecto. Vamos con la primera, la seguridad. Si observan esta imagen, es un accidente de tránsito. ¿Qué creen que es? ¿Una escena segura o insegura para ustedes? Para ustedes es segura. Segura. Insegura. Insegura. ¿Por qué insegura? Combustible, por el combustible que puede estar regado. Excelente. ¿Por qué más? No se puede sacar a la persona, no sabemos adecuadamente cómo sacar a la persona que está dentro del carro. Excelente, muy bien. ¿Por qué más es insegura para ustedes? Por los objetos, Los equipos, no, filosos los de equipos los carros. necesarios. Excelente observación, muy bien. Bueno, hemos observado que es lo principal, ¿no es cierto? Primero vemos combustible regado, ¿no es cierto? El combustible es altamente inflamable, es decir, esto en cualquier momento se enciende y nos podemos convertir en víctimas, ¿no es cierto? Nos convertimos en un paciente más. ¿Ok? También tenemos escombros, que nosotros digamos que salíamos a comprar el pancito nomás en chanclas. Si usted se ingresa en chanclas aquí, seguramente se le va a incrustar algún objeto en su pie, ¿no es cierto? Se le va a incrustar algún objeto en su pie, ¿verdad? Y se va a convertir en un paciente más. Sí, y es ahí lo importante de valorar la seguridad de la escena, porque es importante para yo no estorbar a los equipos de emergencia, porque ellos, ¿no es cierto? Los que están aquí venían por un paciente y ahora se llevan dos, tienen que atender a dos pacientes y entorpecemos el trabajo de emergencias. Entonces es una escena insegura. Pero si es una escena insegura y no están ellos, no están presentes ni bomberos ni paramédicos, ¿qué hacemos nosotros si es insegura? ¿Les dejamos ahí botados o hacemos algo al respecto? Llamar a pedir ayuda. Excelente, muy buena respuesta, ¿no es cierto? Nosotros solo activamos el servicio de emergencias. Y por último, cercar el perímetro. No permitir que la gente ingrese, advertirles que es una escena insegura, ¿no es cierto? Esto es inseguro. Le advierto a la gente que esto es inseguro, que no ingresen, ¿verdad? Entonces, limito yo la escena, no permito el ingreso. ¿Ok? Y como les comenté, los primeros auxilios se trata de hacer algo básico que genere un montón de impacto, que ayude a las personas. Le observan al señor de blanco, este señor está en claro peligro. Y es lo que más encontramos, si se han dado cuenta, es lo que más hay. ¿Qué es lo que más hay? Siempre en un accidente es curiosos. Y los curiosos están grabando, y no es que graban de lejos. Por poco y graban encima de la víctima. Entonces, si le decimos a este señor que salga, que es una escena insegura, ustedes ya salvaron una vida. ¿Se dan cuenta? Era ahí la importancia de esto. Vamos con la segunda, la situación. La situación consta en lo siguiente. ¿Qué fue lo que le pasó a esta persona de aquí? ¿Qué creen que le sucedió? Le robaron. Fue herido. ¿Le robaron? ¿Le atropellaron? Le atropellaron. Es un poquito más, vamos a lo médico de la persona. Porque si le robaron, ¿pero qué le hicieron por el robo? Le pegaron. Apuñalaron. Tiene una puñalada. Excelente. Eso es mejor, ¿no es cierto? Entonces, porque si digo le robaron, ¿qué necesita esta persona? ¿Ambulancia o Policía Nacional? Policía. Exacto, ¿no es cierto? Exacto. Si digo al ECU, les damos yo al ECU y le digo le robaron, ¿el ECU qué va a mandar? Va a mandar a la Policía Nacional, ¿verdad? Porque dicen que le robaron. ¿Ok? Pero si dicen le robaron y le apuñalaron, ¿esta persona qué necesita? Asistencia médica. Excelente. Necesita una ambulancia. Muy bien, chicos. Excelente, ¿no es cierto? Necesita una ambulancia. Entonces, de esa manera nosotros, para eso nos sirve la situación. Primero, para conocer mis límites. ¿Ok? Si le apuñalaron, ¿voy a poder hacer algo? Tal vez no, porque no tengo los conocimientos suficientes. Llamo al ECU 911, ¿no es cierto? Y le digo que necesito una ambulancia porque está herido, se encuentra herido. Tal vez le atropellaron, tal vez le apuñalaron. Pero ese paciente obligadamente necesita una ambulancia. ¿Claros ahí, muchachos? Con la situación. Y por último, los recursos. Y todo recurso es importante. Todo recurso es sumamente importante. Todo recurso es importante. ¿Ok? Todo recurso es sumamente importante. Pero lo más importante es el recurso personal. ¿No es cierto? Ese es el recurso más importante.
el recurso personal, ¿ok? Eso es lo más importante. Y vamos ahora sí en materia. Lo primero que vamos a aprender nosotros a resolver van a ser las hemorragias. Las hemorragias se clasifican en 3, que esto sí me interesa que sepan, especialmente las características de cada una de ellas. Puede ser otra pregunta de evaluación. Ok, vamos con la primera y la más fácil de resolver, la hemorragia de tipo capilar. ¿Alguien que me ayude leyendo la característica de la capilar, por favor? Salida de sangre en poca cantidad. Excelente, salida de sangre en poca cantidad, ¿no es cierto? Entonces, vamos a aprender a resolver la primera, la hemorragia capilar. La hemorragia capilar se ve de esta manera, ¿ok? ¿Será que esta le mata al paciente? No. No. No, excelente, ¿no es cierto? Máximo del dolor. Pero no es que se va a morir o que le ponga en riesgo la vida del paciente. ¿Cuál era la característica? Salida de sangre en poca cantidad. Es decir, no es cierto, así era la característica. Salida de sangre en poca cantidad, es decir, es una hemorragia donde no hay mucha pérdida de sangre y no se pone en peligro el paciente. ¿Qué realizamos cuando tenemos este tipo de hemorragias? Vamos a realizar una correcta limpieza de la herida. ¿Ok? No vamos a hacer nada más. Entonces, primero me lavo las manitos, me pongo guantes y empiezo con la limpieza de la herida. Vamos a tener 2 maneras de limpiar la herida. Cuando tengo una herida así, lineal, de cuchillo, o cuando tengo una herida así, ¿no es cierto? Todo irregular, como que me raspé, ¿no es cierto? Como que me raspé, me caí de la bici, no sé qué, cualquier cosa. ¿Ok? Esto es importante que se sepan. El nombre de cada técnica de limpieza. La primera, de arriba a abajo. Ese va a ser el nombre. De arriba a abajo. La segunda, en espiral. De adentro hacia afuera. La primera, de arriba a abajo. La segunda, en espiral. ¿Sí? Voy a coger un pedacito de algodón, ¿verdad? Pero un pedacito de algodón. Voy a alistar el tacho de basura y voy a empezar con la limpieza. Primero, cojo el algodoncito, lo remojo. ¿Con qué lo remojo? Con agua que sea estéril. No se recomienda que usen ustedes productos químicos. No se recomienda que usen ustedes alcohol, no se recomienda que usen iodopovidona, agua oxigenada. Todos esos químicos pueden generar mayor daño a la piel. Vamos ahora, como por ejemplo, cuando nos echamos alcohol en una herida, ¿qué sensación nos da el alcohol? No. Arde. Ardor, como que quema, ¿no es cierto? ¿Se han dado cuenta como que esa cosa quema, arde? Eso es lo que hace en la piel el alcohol. ¿Qué hace en la piel el alcohol? Quemar el tejido, dañar el tejido, ¿ok? Entonces por eso se recomienda que ustedes usen agüita estéril, ya sea solución salina o suero fisiológico. Entonces voy a coger el algodón y voy de arriba a abajo y desecho mi algodón. ¿Se dan cuenta? Solo una pasada. No puedo limpiar toda la herida con el mismo algodón porque lo que estaría haciendo es distribuir la suciedad. Entonces voy de nuevo, de arriba a abajo y desecho mi algodón. De arriba a abajo y desecho mi algodón. Hasta que la herida quede limpia, con bordes bonitos, rosados, sin basura. ¿Ok? ¿Cuántas veces? Las veces que usted crea necesarias. No hay un número de veces que le diga con 3, con 4, con 5 suficiente. No, las que usted crea y vea necesarias. Lo mismo pasa con la técnica en espiral. Voy de adentro hacia afuera y desecho mi algodón, ¿verdad? Voy nuevamente de adentro hacia afuera y desecho mi algodón. Y así hasta que la herida quede limpia. Esa es la manera en la cual nosotros vamos a resolver la primera hemorragia, que es la hemorragia de tipo capilar. Vamos ahora con la hemorragia de tipo venosa. ¿Alguien que me ayude leyendo las características de la hemorragia de tipo venosa? Salida continua, sangre rojo oscuro. Excelente, la salida es continua y el rojo es un rojo oscuro. La salida continua como cascada. ¿Sí? Está sale y se chorrea y no deja de chorrear. Eso es una salida continua. ¿Ok? Salida continua y el rojo es un rojo oscuro, un rojo moteado, medio morado. Para esta les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo vamos a resolver una hemorragia de tipo venosa?
Todos creo que nos hemos hecho exámenes de laboratorio, específicamente de sangre, ¿verdad? Específicamente de sangre. Cuando termina la extracción de sangre del laboratorio, ¿qué le dice que haga? Que presione y se pone una curita. Excelente, ¿no es cierto? Le da un pedacito de algodón y le dice que haga presión, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Le dan un pedacito de algodón y le dice que haga presión directa. De esta manera nosotros vamos a resolver la gran mayoría de hemorragias venosas con presión directa, pero ahora ya no va a necesitar un pedacito de algodón, va a necesitar un apósito, ¿no es cierto? ¿Qué es un apósito? Como un algodón más grande. Eso es un apósito, más o menos para que me entiendan, como un algodón grande. Ok, va a colocar usted el algodón grande encima de la herida y va a generar presión, ¿no es cierto? Con su mano va a generar presión encima de la herida, tal cual como hacen los de laboratorio, igualito. Lo único que cambia es que la hemorragia es más grande, es más visible, es más compleja, ¿verdad? De ahí nada más, con presión directa. De esa manera usted va a resolver la hemorragia de tipo venosa. Ahora vamos con la hemorragia, nuestra última hemorragia, la hemorragia de tipo arterial. Disculpe una pregunta. Dígame, le escucho. Para las hemorragias venosas, igual le ponemos como en los laboratorios alcohol o igual como la anterior solución. Para nada, no pone ningún líquido, el apósito va seco encima de la herida. El apósito seco encima de la herida y hace presión con sus manos. Aplasta, se acabó. ¿Y esa es la manera en la que no se deja vendado o de alguna forma se asegura el apósito? ¿Solo se presiona y ya se retira? ¿O lo dejamos ahí vendado, pegado con alguna cosa? Usted hace presión y tiene presionado hasta que lleguen los servicios de emergencia. ¿Por qué no se recomienda que se haga un vendaje compresivo en primeros auxilios? Porque a veces aprietan mucho y hacen un torniquete. Y el torniquete no está indicado para este tipo de hemorragias. Hacen un pseudo torniquete, le cortan la circulación y podemos tener bastantes complicaciones a posterior. Entonces por eso no se recomienda que realicen un vendaje compresivo. Simplemente que hagan presión sobre la herida hasta que llegue el servicio de emergencias. No es que le pone el apósito y quita la mano. No, pone el apósito y está presionando todo el tiempo está generando presión hasta que lleguen los servicios de emergencia o hasta que llegue a una casa de salud. ¿De acuerdo? ¿Claros ahí? Claro, muchas gracias. Ya, de nada. Vamos ahora con la última hemorragia, la hemorragia de tipo arterial. ¿Alguien que me ayude leyendo estas dos características, por favor? Salida intermitente de sangre roja brillante. Excelente, ¿no es cierto? Ahí vemos la diferencia de la venosa rojo oscuro, la arterial rojo brillante y la salida intermitente. Y más que intermitente también es la presión, ¿de acuerdo? Es la presión, salida intermitente y a presión. Como aspersor de agua de agricultura, ¿se han visto? Sale a presión y por tiempos y hasta que riega todo, así, tal cual. Para esta hemorragia nosotros vamos a aprender a realizar un torniquete. Para esta sí que necesito un torniquete, ¿de acuerdo? En este tipo de hemorragias vamos nosotros... Perdón, no lo escuché. ¿Nada? Bueno, vamos a aprender nosotros a realizar un torniquete, ¿de acuerdo? Presten atención al...
rápidamente. Para el torniquete, el objetivo principal del torniquete va a ser cortar la circulación. Corta la circulación y por ende para la hemorragia. Ese es el objetivo principal del torniquete. Mediante que se corta la circulación, ¿no es cierto? Corta la circulación para la hemorragia. Se acabó. Lo importante del torniquete es que sea realizado con algo que sea rígido, un pedazo de tela, no algo elástico. ¿Por qué no funciona el elástico? Porque pierde las propiedades de ajuste. La elasticidad le hace perder esa propiedad de ajuste. ¿El torniquete duele? Claro que duele. El torniquete tiene que ser realizado con mucha fuerza, con mucha presión. Vuelvo y repito, ¿cuál es el objetivo del torniquete? Parar el sangrado mediante el corte de la circulación. Entonces debe ser todos los ajustes sumamente fuertes, generando mucha presión. ¿Ok? Este torniquete que vimos en el video, nosotros lo observamos, es realizado con objetos de fácil alcance. ¿Cierto? Que todos tenemos en casa. ¿Quién no tiene un pedazo de tela? ¿Quién no tiene un pedazo de marcador, un lápiz, un esfero, lo que sea? ¿Ok? Un pedazo de madera, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, sumamente importante eso, muchachos. Y por último, nunca se olviden de colocar la hora en la que ustedes pusieron el torniquete. ¿Por qué es importante la hora? Digamos, ahorita son las 8:57, ¿ok? Son las 8:57, ¿verdad? Sí. Entonces, poner a la hora en la que nosotros colocamos el torniquete, 8:57. ¿Por qué? Sencillamente por el hecho de que el torniquete debe estar colocado en una persona un máximo de 2 horitas. ¿Sí? Más de eso no puede, porque usted ya produce necrosis en el tejido, es decir, mata la piel, mata el músculo y hacemos que esa persona que estaba con una hemorragia arterial pierda prácticamente su extremidad. ¿Sí? Y ahí estamos totalmente complicados. ¿Cuánto tiempo Ahora, hay, profe? 1 hora. Máximo 2 horas. Perdón. Ya, 2 horas. 2 horas es el máximo de tiempo que puede estar colocado un torniquete en una persona. 2 horas, no más de 2 horas. Pasadas las 2 horas. ¿Perdón? ¿A qué distancia de la herida debe estar el torniquete? En el video se mencionó que es a 4 dedos por encima de la herida. Nunca debe estar colocado en algo que sea un pliegue, por ejemplo, la articulación del codo. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar doblando y puede hacer que todo el ajuste se afloje. Por lo general, 4 dedos por encima de la hemorragia. ¿Sí? ¿Claros con eso, chicos? Sí. Ya. Vamos Sí. ahora con nuestra segunda emergencia para atender. Vamos a aprender a resolver una fractura. Para resolver una fractura debo saber el cuadro clínico de una fractura. ¿Cuál es el cuadro clínico? Va a haber mucho dolor, va a haber aumento de la sensibilidad a la palpación, que es esto que hasta el viento le duele. Eso es aumento de la sensibilidad a la palpación, que hasta el viento le duele. La inmovilidad del miembro y la incapacidad funcional es obvio. Si me fracturo el brazo, ¿será que puedo mover el brazo? No, exacto, me fractura el brazo, lo que menos va a querer hacer es moverlo, voy a dejarlo quieto. Hematoma, que es el hematoma que se empieza a hacer muy morado, y la deformidad a la palpación. Para nosotros, resolver una fractura va a ser mediante una inmovilización, mediante un entablizaje. Mediante el entablizaje, ¿ok? Tenemos 2 entablizajes, este está mal, este está bien. ¿Por qué? El de la pierna se ve estéticamente bonito, ¿verdad? ¿No es cierto? Estéticamente se ve muy bien hecho, con los amarres necesarios, espacios, todo. ¿Por qué está mal hecho? Porque solo tiene el entablizado en los lados. No hay tablizaje en la parte baja. Si no hay tablizaje en la parte baja, ¿con qué nombre va a ingresar la persona que me mandó ahorita el mensaje? ¿Con qué nombre va a ingresar? Para aceptarlo. Buenos días, profesor. Yo, Jennifer Quinato, es que me voy a conectar a otra red de internet, entonces se me va a desconectar. ¿Se me podría ayudar aceptándome unos 3 minutitos, por favor? Listo, no se preocupe. Entonces, continuemos. Gracias. Lo importante es que tenga soporte en la parte de abajo. ¿Por qué es importante? Porque si la fractura está aquí, por gravedad, el hueso va a querer irse por la parte baja. Y lo que era una fractura cerrada, ahora va a ser una fractura expuesta, ¿verdad?
Entonces, sumamente importante que tenga entablizaje en la parte baja. Indicaciones generales para un entablizaje: siempre háganlo con algo ligero, con algo que no sea tan pesado, con un pedacito de cartón y así. Y segunda indicación, use su creatividad, sea creativo para el entablizaje, ¿no es cierto? Van a observar un video el cual hace un entablizaje sumamente sencillo, sin ningún problema y con materiales de fácil acceso. Presta. Y listo, se dieron cuenta, sumamente fácil, no hay ningún inconveniente y más que todo sean, vuelvo y repito, creativos, nada más, ¿ok? Todo depende de su creatividad, perdón, y no se olviden de en lo mínimo limitar los movimientos, ¿ok? No limiten el mínimo de los movimientos, no le muevan tanto esa extremidad. Y de esa manera nosotros hemos resuelto el tema de las fracturas. Ahora vamos con nuestra tercera emergencia, las crisis convulsivas. Cuando una persona convulsiona, ¿no es cierto?, de la nada se desploma al piso y empieza a tener como temblores del cuerpo involuntarios. Esa es una convulsión para que es como un desmayo con movimientos, como que si estuviera temblando, ¿ok? Para nosotros tratar una convulsión debemos saber lo que no hay que hacer, ¿no es cierto?, y lo que sí hay que hacer. Vamos con la primera, lo que no debemos hacer, ¿ok? ¿Qué no debemos hacer? Es meterle objetos a la boca al paciente. Nunca lo haga, ¿ok? No le meta objetos a la boca, mucho menos sus dedos. Cuando está convulsionando, por lo general, si usted le mete los dedos, le va a morder y le va a terminar arrancando sus dedos. Entonces, por favor, no haga ese tipo de cosas, ¿ok? No meta los dedos a la boca. Por más que piense que la lengua se va a morder, que se va a asfixiar con la lengua, etcétera, etcétera, de cosas que sí pueden pasar, pero mejor que se muerda la lengua que se muerda la lengua y le muerda sus dedos y usted se quede sin dedos, ¿ok? Segunda cosa que no debemos hacer es querer corregir la postura del paciente. Como les mencioné, cuando uno convulsiona tiene temblores, ¿no es cierto? Querer corregir ese temblor, querer estirar el brazo, querer estirar la pierna, que jálale el dedo del corazón, no, en lo absoluto. Ese tipo de cosas no se realizan, no están recomendadas, no está correcto, no está bien visto, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a estar haciendo fuerza usted, fuerza el paciente y le va a terminar fracturando. Entonces, ¿qué sí debemos hacer? Pues lo que sí vamos a hacer, lo siguiente. Primero, le vamos a poner en posición lateral de seguridad, de lado. Porque han escuchado que a los borrachos no hay que dejarles acostados boca arriba, a las personas que están pasadas de tragos. Sí. ¿Por qué? Porque se pueden ahogar con su propio vómito. Excelente, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo cuando una persona convulsiona, exactamente lo mismo. Puede ahogarse con su propia saliva, sus secreciones que se produjeron en la boquita y todo eso va al pulmón y se fregó. Entonces por eso se coloca al paciente en posición lateral de seguridad. Segunda cosa importante, aflojarle de todo lo que le genere presión a la víctima. Es decir, correa, corbata, pulseras, cadenas, todo lo que le genere presión al paciente. Y loco, nosotros hacíamos todo incorrecto con mi hermano. Y por último, póngale segura la cabecita, asegure la cabecita del paciente. ¿Ok? Asegure la cabecita del paciente. ¿Cómo? Póngale un almohadillado, póngale una mochilita, póngale algo para que el paciente no se estropee la cabecita. Y con eso hemos resuelto una crisis convulsiva. ¿Ok? Sumamente fácil, ¿verdad? Vamos ahora con la asfixia. ¿Sí? La
asfixia tiene dos causas, la asfixia por oclusión parcial y la asfixia por oclusión total. ¿Okay? Es decir, la asfixia pasa cuando uno se atora y me produce una oclusión parcial y una oclusión total. ¿Cómo diferenciar una de otra? De la siguiente manera. Estábamos comiendo, ¿no es cierto?, en un restaurante. De repente vemos que una persona se atora, se lleva las manos al cuello y me empieza a decir ¡auxilio! ¿Qué creen que es? ¿Una oclusión parcial o una oclusión total? Tal vez parcial, porque todavía puede emitir oxígeno o sonidos. Excelente, y si emite sonidos, más que seguro, ¿no es cierto?, que si emite sonidos hay paso de oxígeno y todavía esa persona respira, por así decirlo, tiene un ligero flujo de oxígeno parcial. Excelente. Y si ahora esa persona se lleva las manos al cuello y se empieza a poner morado, ¿qué será? ¿Parcial o total? Total. Excelente. Total. De esa manera usted diferencia una asfixia por oclusión parcial y una asfixia por oclusión. Porque es interesante, porque me interesa a mí que ustedes sepan la diferencia entre cada una de ellas, por el simple y sencillo hecho que cada una se trata de distinta manera. No en las dos se hace lo mismo. Vamos. Cuando tenemos una asfixia por oclusión parcial, lo único que se debe hacer es incentivar a la víctima que tosa. Es decir, tosa señor, tosa señor, tosa señor, tosa señor. ¿Ok? Es lo único que se debe realizar. Incentivar a la víctima a la tos. No se le debe dar las palmadas en la espalda. Están terminantemente prohibidas las palmadas en la espalda. Porque cuando usted da las palmadas en la espalda, lo único que puede generar es que el objeto se introduzca más, el objeto descienda y se convierte en una oclusión total. ¿Ok? Así que lo único que hay que decirle es tosa señor, hasta que el objeto salga. Ahora, cuando se trata de una asfixia por oclusión total, lo indicado es realizar la maniobra de Heimlich, que son las compresiones que se le da en la mitad del pecho y de la pancita, ¿no es cierto?, cuando una persona se le para atrás y le empieza a hacer compresiones. Vamos a ver un video de cómo realizar esta maniobra. Solo vamos a aprender la maniobra en adultos, no en niños, porque necesita una técnica específica, algo especial. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Si se mete a hacer usted la maniobra de Heimlich en pacientes pediátricos, debe haber sido sumamente cauteloso y necesita una serie de cosas y de aspectos, ¿ok? Entonces solo vamos a aprender a hacer en adultos. Presten atención. Los niños, que son los que más se atoran. Al hijo mayor Heimlich y al pequeño bebé Heimlich, ¿de acuerdo? Imagínate que los tres estaban almorzando en un restaurante y de repente los tres se atragantaron al mismo tiempo. Entonces vamos a ver la maniobra en cada uno para salvarles la vida. Entonces primero vamos con el señor Heimlich. Las primeras manifestaciones que hace el paciente con atragantamiento son llevarse las manos al cuello, también puede hacer una facies de angustia, puede haber un poquito de cianosis en los labios. El paciente desesperadamente mira hacia los lados por ayuda, entonces tú te colocas detrás del paciente, la mano derecha la pones en puño, la mano izquierda la pones por delante de esta mano y ese es un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba, en el abdomen, con la intención de expulsar el aire. Entonces colocas la mano por detrás, haces la maniobra y sale la obstrucción. Así es como se debe realizar. Ahora lo vamos a ver desde lateral. Vamos a colocar otra vez el objeto extraño y como viste el movimiento, pones la mano debajo de los rebordes costales, ¿verdad? Y haces un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba para que salga el objeto. También nos puede pasar que el objeto no sale, como es el caso de este paciente. Si el objeto no sale después de aplicar varias maniobras, el paciente pierde la conciencia y cuando pierde la conciencia lo que está indicado es hacer RCP. Aquí tenemos que iniciar las 30 compresiones para luego pasar a las 2 respiraciones y así hasta que llegue el servicio de emergencia.
Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con el niño. Les voy a presentar dos posibilidades. La primera es que se trate de una oclusión parcial. Entonces, si hay parcial, pasa parte del aire, el paciente se agarra a la garganta, pero sí podemos escuchar cierto estridor inspiratorio. Entonces, en tal circunstancia estimulamos el mecanismo de la tos y salió el cuerpo extraño por la propia tos del paciente. Ahora vamos a simular qué pasaría si fuera un atragantamiento total. Entonces, aquí el paciente se sujeta, no se escucha nada. Entonces aquí es un total, vamos a hacer la maniobra de Heimlich. La única diferencia con el adulto es que tenemos que elevar al niño o nosotros colocarnos a su estatura. Hacemos la misma maniobra y sale el cuerpo extraño. La única diferencia sería esa, ponernos en una posición favorable para la estatura del niño. Así se vería de manera lateral. Y si es que el niño no responde, no funciona, pues y con eso estamos listos, ¿ok? Entonces, en una asfixia por oclusión parcial, ¿qué hacemos? Estimular a la tos o incitarle a que tosa. Excelente, muy bien. ¿Y en una total? La maniobra de Heimlich. Excelente. Muy bien, muchachos. Qué chévere este curso. Han estado todos participativos. Entonces, ya sabemos, pregunta de evaluación también, las asfixias, ¿no es cierto? ¿Qué hacer en cada una de ellas? Como veo que sí saben, les daré súper bien. Y ahora vamos a ya terminar con nuestro último temita de... ¿Qué es el RCP? ¿Ya? ¿No es cierto que en el videíto se menciona cuando la persona no sale de la asfixia, en que cae en un paro cardiorrespiratorio? ¿Sí? ¿Cómo se resuelve el paro cardiorrespiratorio? Mediante el RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. ¿Ok? Ese es el RCP, la reanimación cardiopulmonar. Reanimación. En sus siglas, RCP, reanimación cardiopulmonar. Para nosotros dar a una persona RCP hay que reconocer si está en paro. ¿Cómo reconozco si está en paro? Pregunta de evaluación con conciencia, respira y late. ¿Ok? Claros ahí. ¿Cómo reconocer si una persona está en paro? Con conciencia, respira y late. Entonces, para yo dar RCP, la persona debe estar inconsciente, no debe respirar y no debe tener pulso. ¿Sí? Esa es la manera de evaluar a una persona si está lista para RCP. ¿Por qué les menciono esto? Porque puede que la persona esté inconsciente, pero respire y tenga pulso. Si esto pasa, la persona está desmayada, ¿no es cierto? Tal vez se desmayó por un golpe de calor. Es decir, esta persona no necesita RCP. ¿Ok? Esta persona no necesita RCP. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí. Mediante el conciencia, respira y late. El conciencia, ¿cómo mido la conciencia de una persona? Me arrodillo al lado de la persona y le doy palmadas fuertes en el hombro, diciéndole, Señor, Señor, ¿me escucha? Señor, Señor, ¿me escucha? Si el Señor no le responde, evidentemente está inconsciente. El pulso y la respiración, dejemos al final. Les muestro el video de cómo medir el pulso y la respiración, ¿les parece? Sí. Para ya solo pasar los videos al final. Acabemos con la teoría y ya les pongo los videitos al final. ¿Ok? Entonces de esa manera reconozco si una persona está en paro. Ahora, cuando reconocemos, bueno, vamos con la cadena de supervivencia extrahospitalaria. ¿Qué pasos me interesa que ustedes sepan? Estos dos de aquí. El primero, el segundo. No me interesa que sepan nada más. Y esto es pregunta de evaluación. ¿Ok? El primer paso, ¿qué dice? Alguien que me ayude leyendo qué dice el primer paso. Reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias. Excelente. Reconozco. ¿Cómo reconozco un paro? Conciencia, respira y late. Conciencia, respira y late. Excelente. Entonces, llego, Señor, no me escucha, no me escucha. Tomo la respiración, no respira. Tomo el pulso, no tiene pulso. Activo el servicio de emergencias. Como activo, se recomienda que usted no lo active por sus propios mecanismos, sino que designe a otra persona que se encuentre a su alrededor que lo haga. Es decir, le dice algún curioso, usted llama al 911 y pide una ambulancia. ¿Por qué? Porque si usted se pone a llamar al ECU 911, se pone a hablar con el ECU, se olvida del segundo paso, que dice RCP de calidad inmediata. ¿Ok? Eso es lo que se menciona en el segundo paso.
RCP de calidad inmediata, ¿ok? Y con eso hemos hecho todo. Empezamos a hacer el RCP. El RCP tiene un orden de importancia, que es del C a B. Ese es el orden de importancia. El C, este es el que le salva la vida al paciente. Las compresiones, ¿qué se prioriza? No se prioriza la vía aérea, es decir, que usted le dé respiración de boca a boca. No, eso no se hace primero. Lo primero que se hace es comprimir el pecho. Eso es lo que le va a salvar la vida al paciente. Las compresiones en el pecho. ¿Sí? ¿A qué y cómo? En adultos, pregunta de evaluación, en adultos van a ser 30 compresiones, 2 insuflaciones. En adultos. ¿Ok? En niños hay 2. Cuando estamos solos, igual que el adulto, 30 compresiones, 2 insuflaciones. Cuando estamos acompañados, es lo que cambia. Son 15 compresiones, 2 insuflaciones. ¿Sí? En adultos, 32 a esa frecuencia. En niños, igual cuando estamos solos y cuando estamos entre 2 operadores, 15, 2. ¿Cómo se dan las compresiones? ¿Perdón? ¿Por qué se da esa diferencia? Con 2 operadores, porque el bebé sí va a necesitar, cuando hablamos de un paciente pediátrico, el bebé sí va a necesitar un manejo intensivo, ya sea en la vía respiratoria y en el manejo circulatorio, es decir, a nivel de las compresiones. En adultos no, porque tenemos una reserva de oxígeno muchísimo más grande que el paciente pediátrico. Entonces se da 30 compresiones y después de 30 se da 2 ventilaciones. Entonces, cuando estamos ya entre 2 personas, es decir, las compresiones no van a tener una pausa larga, que esa es una indicación para dar RCP, que no haya interrupciones, porque usted una vez que se mete a dar RCP no puede parar. Si para, la fregó. ¿Ok? Entonces, en pacientes pediátricos, cuando está entre 2 operadores, no va a haber esas pausas largas y va a manejar cada 15, va a dar 2 ventilaciones. Es decir, va a manejar de manera correcta las ventilaciones, su vía aérea, y va a manejar de forma correcta la circulación mediante las compresiones, que es lo que necesita el paciente pediátrico. ¿Claro de ahí? Como estamos ya, prácticamente como estamos entre 2, más fácil de hacer todo. Mucho más fácil, y por eso se acortan las compresiones, y prácticamente serían cada 30 compresiones, son 4 insuflaciones. Entonces también manejamos de manera fuerte las ventilaciones en el paciente pediátrico. ¿Ya? Ahora, las compresiones van a ser con 2 deditos de esa manera, o con 2 deditos de esta manera en pacientes pediátricos. Yo recomiendo esta. ¿Por qué no la anterior? Porque la anterior saca el aire de los pulgares. Si ustedes tienen ahí un chichovelo o algo en casa, intenten dar compresiones con los pulgares por 1 minuto y le van a terminar doliendo mucho los pulgares. ¿Okay? Cuando el niño es más grande, con una mano, ¿no es cierto? Y cuando el niño ya es mucho más grande, ¿verdad? Con 2 manos, ¿sí? En donde se posicionan las manos, presten mucha atención. Voy a trazar una línea imaginaria de pezón a pezón. Trazo una línea imaginaria. En la mitad de dicha línea imaginaria, ahí va a dar usted las compresiones, ¿sí? Y esa es la manera correcta de dar RCP. Ahora vamos a ver el primer video, ¿no es cierto? El de la verificación. El pulso y la respiración de este paciente. Localizo la tráquea, comúnmente conocida como la manzana de Adán, y a un costado hago una ligera presión, identificando el pulso. Con mi otra mano voy a colocarla sobre el abdomen del paciente y voy a contar 10 segundos identificando si es que tiene pulso y si respira. Identifico que el paciente no respira, no tiene pulso, ya activamos el servicio médico, es decir, ya viene la ambulancia. Descubro el tórax del paciente, localizo el sitio de compresión, marcando una línea imaginaria entre tetilla y tetilla y otra línea justo a la mitad del cuerpo. Donde se unen estas líneas, es decir, en el centro del tórax del paciente, coloco el talón de mi palma diestra. Enseguida coloco mi otra mano y entonces hago un ángulo recto de 90 grados en dirección con el paciente. Tengo que dar 30 compresiones. Después de estas 30 compresiones, tengo que colocar un dispositivo mascarilla para dar
2 ventilaciones. Abro la vía aérea y soplo en 2 ocasiones. Cada ventilación debe de durar 1 segundo y el intervalo debe ser... Entonces observamos, ¿no es cierto?, en el video, cómo verificar el pulso. Pulso de la tráquea al lado, presión, respiración, la manita encima del pecho o del abdomen. Vemos si hay insuflaciones o no. ¿Sí? Y con eso ya reconocí, inmediatamente empiezo a hacer las compresiones. Ahí vimos en el video cómo realizan las compresiones. Ahora vamos a observar ya nuestro último video del RCP, que son indicaciones generales, y con eso damos finalizada la clase del día de hoy. Presten atención. Adulto sufre un colapso súbito, es importante actuar con rapidez. Ayudar a salvar una vida es más fácil de lo que piensa. Basta aplicar la RCP usando solo las manos. El primer paso es hacer que alguien, usted u otra persona, llame al número de emergencias. Luego arrodíllese al lado de la víctima. Ponga el talón de una mano en el centro del pecho y la otra mano encima de la primera. Comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Es importante mantener una frecuencia de al menos 100 compresiones por minuto, que equivale aproximadamente a este ritmo. Esperemos que nunca tenga que aplicar la RCP usando solo las manos, pero si ve que un adolescente o un adulto sufre un colapso súbito, no dude en hacerlo. Recuerde, llame al número de emergencias y después comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Su rápida acción puede salvar una vida. Para obtener más información, Y eso ha sido todo por el día de hoy, muchachos. No se olviden de conectarse y rendir la evaluación. Que tengan un lindo día, un buen fin de semana para todos. Gracias. Una pregunta. Claro, dígame. En el que decía CAB, ¿me podría repetir lo que significaba la A y la B, por favor? Lo importante en el CAB es que C significa compresiones, A vía aérea, B ventilación. Eso significa. Abrir la vía aérea. C compresiones, A vía aérea, permeabilizar la vía aérea. Si vimos en el video cuando le da las ventilaciones que le hace la cabecita para atrás, eso es la permeabilización de la vía aérea. Y la B, la ventilación, es el soplido. Eso es del CAB. Ventilación. Ya, gracias, profe. De nada, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿hasta Profe, qué una horas va a estar consulta. habilitada la prueba? Profesor, ya inmediatamente es la evaluación. Pues está la evaluación está habilitada hasta las 6 de la tarde. La evaluación tiene... Disculpe, ¿y hay la posibilidad de que pueda... Perdón. Dígame. ¿Hay la posibilidad de que se pueda extender el tiempo hasta tal vez la medianoche? Lo que pasa es que yo trabajo hasta de las 12 y llego a mi casa a las 8. Ya, entonces ya le habilito. ¿Ustedes Por favor. del aula del sur o de Conocoto? Del sur. Ya le habilito entonces hasta de noche, ¿ya? Por se preocupen, favor, aquí, muy amable, por gracias. aviso. No se preocupen. ¿Cuándo está la prueba, profe? ¿Y dónde está la prueba? ¿Mande? ¿Dónde podemos encontrar la prueba? Donde La ingresaron, pestaña de dice evaluación. primeros auxilios en la plataforma, ustedes ingresan primeros auxilios y van donde dice evaluación. No pondrán donde dice encuesta, sino donde dice evaluación. Ahí abren ese ítem, ahí les sale una cosita roja, dan clic en la cosita roja y ponen iniciar la evaluación. Y ya. Ya, profe, gracias. ¿La encuesta no es para nosotros? ¿Perdón? ¿La encuesta no tenemos que hacerla nosotros? No hay problema por la encuesta. Lo importante es la evaluación. Nada más. Igual tenemos que marcar nuestro progreso con los videos que están aquí en la plataforma, como el torniquete, vendaje tobillo, asfixia y RCP también, ¿no? Para que se Eso sí, márquenle nomás. Ajá, pero lo importante es la evaluación. Como ya les puse los videos aquí, obviamente ustedes ya hicieron esa actividad, así que no hay problema. No es necesario que los vuelvan a ver. Ah, ya, ok. Gracias, profe. Ajá. Muchas gracias. Eso no hay ningún problema. Ya, muchachos, hasta luego con todos. Un buen día. Hasta luego, un buen día. Buen día. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, gracias. Profe, dígame. Perdone, profe, yo vivo al sur, posiblemente se vaya la luz, ¿no? ¿Hasta qué hora puedo dar la prueba? Hasta de noche está habilitada. Hasta la noche.
hasta de noche. Les voy a habilitar hasta más de noche, inclusive por la petición de la compañera, así que no se preocupen. Gracias, profe, hasta luego. Bien, muchachos, hasta luego.